y ahora ataca por la parte interna, arrebatándole la trazada en la curva y consigue adelantar al MK2. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Kyalami en la clase S de coches modificados. Y vamos a iniciar en la posición 19ª a bordo del Lamborghini Diablo SB de 1997 con una configuración que estoy seguro vas a disfrutar bastante. Así que pisamos a fondo el acelerador, vamos a probar potencia en la recta antes del corte a la izquierda. En este circuito ya sabes que son apenas 4 vueltas, así que es una carrera corta y muy rápida, sobre todo con el desplazamiento de estos bólidos. Cuidadito en el corte que tengo que frenar con anticipación y de manera eficaz. Corrijo y pongo la trompa en el apex, metiéndome rápido en la 7ª posición. Y aquí vemos al Cobra con problemas. Cuidadito con ese Mustang que se te va muy largo en la curva y logro avanzar y adelantarle justo en la salida. Ahora me meto en la estela del Supra, que también está teniendo problemas y está tratando de alcanzar al McLaren F1. Entramos en la curva intermedia y las condiciones de la carrera son ahora muy favorables, con posibilidad de meterme en el podio. Cuidadito que se le tambalea la cola al Supra y casi se va fuera del circuito. Y me hizo frenar muchísimo, me puso en problemas, lo que también le dio el alcance a Dead Angel 28 en el Mustang Shelby Cobra. Está tratando de acercarse para arrebatarme la posición. Le hago una transferencia al Supra y le dejo atrás en la salida de la curva, ya que vemos a un MK2 con problemas, que casi también se va de la carrera, casi se despide de nosotros, pero logra sobrevivir. No obstante, se puso en el medio de la vía, arriesgándose a un accidente mayor. Así que ahora estoy metido en la 4ª posición. Rápidamente tengo que seguir avanzando y aprovechar porque no tengo mucho tiempo y mucho espacio para lograrlo. Aquí viene Kla 1974 en el MK2, que también recuperó ritmo muy rápido y ahora se está tratando de meter en mi estela en el rebufo para saber si tiene el chance de adelantarme. Por supuesto, estamos hablando del Ford GT40 MK2, que también es un coche meta en esta categoría, y ahí se le fue larga por perseguir mi trazada, así que lo dejo atrás justo en la recta. Yo tengo más el desarrollo de velocidad final. Mira nada más el Diablo como se está escapando y me estoy acercando rápidamente a la 3ª plaza. Jack John ND. Cuidadito que se le fue largo el McLaren, tuvo problemas, así que me da el chance de poderme acercar todavía más y me voy a meter en el rebufo. Ahí estamos viendo nada más y nada menos en la 2ª posición al King Cobra, con el que tenía muchísimos deseos de pelearme en el circuito. Se me ha hecho el deseo realidad y muy pronto arrebato la 3ª plaza para meterme en el podio. Vamos a ver si puedo sostener la posición cuando Jack John no quiere rendirse y quiere seguir peleando para recuperar lo perdido. Pero parece que se le está acabando el espacio y parece que también le falta algo de experiencia en la dirección del coche, porque muy pronto se está quedando atrás. Ahí me impacta ligeramente en la parte posterior porque no pudo controlar la frenada. Ya estamos recorriendo la 2ª vuelta de las 4 pautadas y el King Cobra también está allí a tiro de rebase. Está a solo 2 segundos por delante y muy pronto estaré muy cerca, metido en el rebufo para aprovechar ese plus de velocidad. Ahora cuidadito en la frenada y se me viene el McLaren encima, pero afortunadamente usó el carril de la izquierda para evitarme, así que por ahora estamos sobreviviendo. Y pronto llegamos a la chicana y nos vamos a meter en la recta de las emociones. Definitivamente Jack John está ya tomándoselo a título personal. La contienda se está frustrando, así que tengo que sacármelo de encima y conseguir algo de ventaja en la recta. Estoy aprovechando el desplazamiento para todavía descontarle más a AJ 48-140 en el King Cobra, que míralo dónde está cerca. Y el líder también, Sergey Tong, está a 4 segundos. Uy, cuidadito con el King Cobra que se fue por encima del piano y está a punto de perder el control, pero corrige bien y sobrevive esa curva. Así que nosotros lo estamos aprovechando para tratar de acercarnos todavía más. Yo creo que está nervioso porque sabe que aquí viene el Diablo. Entramos en la curva intermedia. Cuidadito con el King Cobra. Observa cómo se va muy alto en la curva y tiene serios problemas de control. Regresa buscando espacio. Se va por encima del piano, levanta polvo, saca la goma afuera, no sabe a dónde ir. Se le está quedando corta la pista y eso que es bastante ancha.
lo que también nos está dando el alcance para poder descontarle muchísimo tiempo. Cuando ya estamos en la penúltima vuelta, cualquier otro error que cometa el King Cobra, el diablo se lo va a comer. Así que muy pronto, señores, vamos a regresar a la recta de las emociones, que por ahora es el chance que tengo, el espacio que tengo para poder adelantar. Aunque no pierdas de vista que el King Cobra también no podemos subestimarlo, porque la aceleración de ese coche es impresionante. Así que ahora le muestro la trompa, le asomo allí la punta diciéndole que voy a entrar. Y señores, estoy descontando más de 100 milésimas a la vuelta anterior. Y vamos a regresar a la recta de las emociones. Y ahora sí voy a tener la oportunidad de poder adelantarle. Se fue largo en la frenada. El King Cobra es difícil de manejar cuando no tiene suficiente experiencia. Regresamos a la recta de las emociones. Aprovecho el rebufo, me voy por la izquierda. Piso a fondo y lo dejo atrás a más de 150 millas por hora. Señores, regresamos al corte y veo al líder Sergey Ton a solo 2 segundos 700 milésimas. Y no pierdas de vista que ya esta es la última vuelta de la carrera y ya estamos por terminar, y todavía Sergey Ton se mantiene firme liderando la carrera en su Ford GT40 MK2. Ha conducido muy bien, y a pesar de que he logrado descontarle bastante, todavía no me alcanza y ya me quedé sin espacio, me quedé sin vueltas para lograrlo. Pero también me llama la atención, observa en la tabla, ahí viene en la tercera posición un corredor de nombre Spice God 2111, que ha permanecido muy cerca de mi estela casi toda la carrera y también ha venido escalando varias posiciones desde atrás. Así que voy a colocar algunas tomas para ver el nivel de conducción de ese piloto, porque la verdad es que se puso muy cerca, ¿eh? Cruzamos la meta después de 7 minutos de contienda, escalando 17 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 45, 895 milésimas. Pero observa nada más y nada menos en la tercera plaza. Lo que les estaba comentando, Spice God escaló 13 posiciones a bordo del Chaparral número 66. Tenemos que ver esa toma. Y aquí estamos viendo la cámara de Spice God 2111, cuando ya se está metiendo en el trencito de coches que va dominando el circuito. Muy pronto se mete en la estela del MK2 y quiere tratar de acercarse lo suficiente para conseguir el espacio y hacer el adelantamiento. Mira cómo sale de la S con buena tracción y estabilidad, aprovechando la aceleración, y ahora ataca por la parte interna, arrebatándole la trazada en la curva, y consigue adelantar al MK2 sin resistencia. ¡Qué excelente maniobra, eh! Ahora se acerca a la estela del McLaren F1 para ponerle nervioso. Va por esa posición, está de cacería el compañero Spice y lo está haciendo muy bien. Ahora, señores, cuando estamos a punto de terminar la penúltima vuelta del circuito, mira cómo va cazando al McLaren y lo pone nervioso, y se sale el McLaren del circuito del asfalto rumbo a la trampa de arena, y regresamos a la recta de las emociones para muy pronto pisar a fondo el acelerador. Y el compañero Spice está haciendo todo lo posible, mientras que yo voy batallando también con el diablo, cuando adelanto al King Cobra, que queda a merced del Chaparral. Y mira cómo se abre el alerón para ayudarle a frenar. ¡Qué belleza de coche, señores! Y mira cómo ya muy pronto se pone también en la estela del King Cobra. Ahí cometió un ligero error, se fue justo en el límite del piano y perdió algo de estabilidad, pero aún así, mira cómo lo ataca por la izquierda. Se pone alineado con él antes de la curva intermedia y lo adelanta sin mayor problema. ¡Qué belleza! El King Cobra perdió algo de estabilidad y le impacta en un costado. Ahora se va por las bravas. El King Cobra no resiste el estrés de haber sido adelantado por el Chaparral. Y ahí voy yo en el diablo, que no me había dado cuenta que semejante corredor estaba amenazándonos a todos. Y mira, el King Cobra también ahora trata de sorprender en la salida de la S, pero no le alcanza, y ahora lo ataca por dentro. ¡Qué buena pelea, señores! Pero el Chaparral lo vuelve a sorprender, se impactan en la salida, pero el King Cobra trata de corregir la dirección y pierde algo de estabilidad y casi pierde el control absoluto del coche. Logra sobrevivir de milagro, pero el McLaren le adelanta y lo deja atrás, y el MK2 también. ¡Qué lástima! Porque venía corriendo fenomenal, mientras que el Chaparral se libera de esa presión y consigue buena ventaja para terminar la carrera.
en la tercera posición, metido en el podio. Este ha sido un podio más que merecido, con una escalada de posiciones impresionante a bordo de estos clásicos, de estos monstruos sobrealimentados. Aquí tenemos a Spice en la tercera plaza, después de una escalada impresionante. Me conformo con la segunda posición, muy luchada. Y aquí tenemos a Sergei Tong, que sin sudar inició en la primera posición y llegó con la victoria. ¡Qué buena carrera, eh!